Bueno, ya regresamos en este Tribunal de la Tarde y como les habíamos anunciado, tenemos hoy un invitado especial. Él es el Víctor Villanueva, quien es un especialista en temas geopolíticos, política internacional, y con él a propósito para que nos analice ya quizás más a profundidad el debate de anoche entre Donald Trump y Joe Biden para ver la perspectiva que tiene Víctor o la lectura de este acontecimiento tan importante para la política global, porque estamos hablando de una de las principales potencias del planeta que se debate un nuevo presidente o la continuidad de Trump. Bienvenido, Víctor, al tribunal. Víctor. Hola, Víctor. El equipo de producción y Ernesto, que está por ahí en línea también. Aquí estamos, así es, hermano. Felices de tenerte acá de vuelta. Hacía un ratito que no conversábamos a través de Medios Humarpo, porque eres parte de la familia de Medios Humarpo, pero qué bueno tenerte acá. Así me siento siempre, completamente. Así es, hermano. Cuéntanos, queremos hablar sobre tu parecer en torno al debate televisado en la noche de ayer, el debate presidencial de los Estados Unidos de América entre Joe Biden y Donald Trump. Podemos empezar la conversación conociendo a nivel general cuál es tu pensar en torno a este acontecimiento y a la forma en que se efectúa. Bueno, de debate se vio poco en lo que es la concepción o la acepción propia de lo que es un debate debidamente organizado, sobre todo a función de tiempos. Pero qué menos esperar en función a alguien que durante su presidencia no ha respetado ni siquiera los lineamientos legales y constitucionales de su país, menos lo hará en el contexto de un escenario de unas simples reglas en comparación a los efectos legales de lo que son las reglas de debatir un intercambio con tu opositor. En este caso, el debate de ayer fue totalmente accidentado en función a las interrupciones que se hacían unos que otros, pero esencialmente el presidente Donald Trump, y que a pesar de haber estado en un escenario definido por la cadena tan tradicional en términos de la derecha, como la cadena Fox, el presidente Trump arremetió siempre, inclusive hasta con el propio moderador, presentador Chris Wallace. Entonces, en este caso, el debate, si lo vamos a concretizar en pocas palabras, es un debate totalmente accidentado, es un debate que poco aportó en el sentido del contenido del debate real en lo que debe estar sumergido el liderazgo de esa gran potencia y el liderazgo político, y sobre todo es un debate que no contribuyó a definir la posición de la mayoría del electorado en atención a las próximas elecciones que está abocado en Estados Unidos, marcadas para el martes 3 de noviembre del próximo año, ya prácticamente a razón de un mes. Víctor, decía yo que anoche mismo, mirando el debate, que nosotros aquí como dominicanos a veces criticamos, a veces desmeritamos a nuestro propio sistema y los actores principales, que son los líderes políticos nuestros, ¿no? Y decía yo que me retrotrajo, no el debate, porque realmente no hubo un debate en sí, sino una presentación de propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en el torneo pasado, donde participaron el expresidente de la República, Leonel Fernández, el mismo Luis Abinader como candidato presidencial del PRM, Guillermo Moreno, entre otros. Y entonces yo decía que era un lujo para nosotros los dominicanos presenciar esa presentación, esas ideas, esos proyectos que ellos tenían en carpeta para ponerla en acción si la ciudadanía le daba la oportunidad de llegar a la presidencia de la República, mirando el desastre de ese enfrentamiento entre Trump y Biden. Ahora, ¿entiendes tú que el expresidente Biden entró en el terreno que Trump quería llevarlo y quizás eso pudo ser un error del expresidente de los Estados Unidos? No, ahí cada uno, Donald Trump fue Donald Trump. Su estrategia planteada ahí fue ser lo más auténtico posible y a los efectos obviamente así lo hizo, y que en base al voto duro de su electorado eso funciona bastante bien, porque en lo que se recaba en las encuestas después del debate
pues, en cuanto al electorado definido por los republicanos con Donald Trump, precisamente lo que señalan es que sintieron ahí a un candidato que desde que asumió la presidencia nunca le ha variado el discurso. Entonces, por lo tanto, él enfocó a mantener su cohesión de votantes y lo ha hecho muy bien, sobre todo en atención a la estrategia que está definida, porque no debemos llevarnos mucho de que Joe Biden lleve entre 5 y 10 puntos de ventaja en el promedio nacional en las encuestas, sino más bien en la sumatoria de los colegios electorales, que son los que finalmente van a determinar quién será el presidente, no por el voto popular, sino por el voto de los colegios. Y sobre eso es donde Donald Trump enfocó su estrategia al momento de ser tan auténtico como le fue posible. En el caso del ex vicepresidente Biden, fue obviamente completamente mesurado, completamente estudiado en atención, primero a las propuestas, segundo en cuanto al personaje que iba a enfrentar, que es un personaje totalmente imprevisible en lo que tiene que ver con los elementos centrales del comportamiento supuesto que debe tener un candidato en medio de un contexto regulado como lo es un debate en equidad, inclusive de participación. Poco fue, obviamente, que el más atacado fue Biden por la forma del presidente Donald Trump, porque aunque las reglas de la estrategia te dicen que quien está debajo es el que va a recibir los mayores ataques, en este caso debió ser Donald Trump no fue que atacó, sino que irrumpió permanentemente la participación de Joe Biden y no dejó concluir la mayoría de sus postulados o ideas que tenía ahí pensado. Pero Biden fue debidamente pensado, estructurado, siempre focalizado, como señalan muchos medios, hacia la Cámara, porque le hablaba al votante. Ahora, el problema que tenía Biden ahí es que entre lo que es la controversia y las cámaras presentes, es el escenario natural para alguien como Donald Trump, que es un verdadero showman para todo lo que tiene que ver a hacerse lucir en su forma natural, como he señalado. Víctor, ¿qué pudiéramos esperar en los próximos 2 debates que quedan y qué cosas entiendes tú que podría ser, sí, por ejemplo, la campaña o el equipo de asesores de Biden en el mes y algo que queda de cara al 3 de noviembre para lograr concretar, destronar a Trump? Si hay algo que tú entiendas que a ellos les ha faltado, quizás buscar más ese voto del estadounidense blanco, tratar de drenar donde Trump es fuerte. ¿Qué tú le recomendarías? Mira, donde Trump es fuerte, es difícil que Biden pueda avanzar mucho, porque el promedio nacional de ventaja que tiene Joe Biden lo tiene Donald Trump de ventaja en esos estados donde él está encabezando los sondeos. Es decir, Trump tiene 10 puntos de ventaja, 8 puntos de ventaja en esos estados que son eminentemente nacionalistas, eminentemente del voto duro de los republicanos y de Donald Trump. O sea que para Biden poder captar ese voto, tendrá que ser más creativo en términos de los planteamientos que deben hacerse. Por eso, la pregunta que ustedes hacen totalmente pertinente. ¿Qué será de los próximos debates? Bueno, en ese escenario donde tenemos, por ejemplo, que solo los indecisos en estas elecciones, hay que tomar en cuenta que solo andan entre el 5 y el 8% del electorado. Hay algunos análisis que se han hecho, como 538, que plantea precisamente la APSOS, que plantea precisamente que de ese 5-8%, solo un 15-25% es susceptible de cambio. Es decir, el votante está claramente definido y las proyecciones a cambio, a razón de los debates, ha sido en el histórico a razón del 1%. Es decir, cuando vemos los debates del 1970 a la fecha, solo el 1% del electorado cambia. Solo en 2 momentos cambió el electorado más allá de ese promedio, que fue con el caso de Ronald Reagan,
que varió un 4%, y en el caso de Barack Obama frente a Mitt Romney, que en el primer debate fue muy desprevisto y se entiende claramente que perdió ese primer debate, que también el porcentaje del electorado varió en un 4%. Es decir, que para los estados duros de Donald Trump, para que Biden incida sobre esto respecto a su oferta electoral que ya está consumada en el consumo del electorado, no creo que él pueda definir claramente esto. Aquí tendremos una elección eminentemente cerrada, a golpe y efecto del tecnicismo que se pueda definir, y por eso entiendo que el elemento de lo que es la Suprema Corte de los Estados Unidos es donde tendremos que enfilar para ver inclusive algunos elementos de impugnaciones en muchos de los estados que podrán ser clave para la sumatoria de ese colegio electoral. Víctor, si tomamos como referente de la democracia estadounidense, de lo que es la democracia estadounidense, ese debate de anoche, todos tendríamos, creo que la conclusión, tendríamos el consenso de concluir de que la democracia estadounidense va mal, si fuera el referente principal ese debate. Ahora, como analista sí me interesa mucho tu opinión en torno a si podemos hacer una especie de radiografía de la democracia, digamos, del sendero de la democracia estadounidense en los últimos años durante este gobierno de Trump, si podemos hacerlo a raíz de ese debate. ¿Se ha deteriorado la democracia estadounidense durante el gobierno de Trump, o eso que vimos en la noche de ayer es un episodio que, ya sea por la naturaleza de Trump o ya sea porque Biden no reaccionó de otra manera, es un episodio aislado, o lo podemos asumir como una especie de referente de lo que ha venido pasando con la democracia en los Estados Unidos en los últimos años? No, sin duda que la degradación en la política, en la calidad de eso que siempre se ha esperado, porque tener dos figuras ahí, son dos figuras que representan un néctar de toda una élite política activa en lo electoral. Entonces, y ver que lo que es la concepción de la visión, el idealismo, de lo que debe ser en democracia y la nación, realmente ahí los conceptos fueron totalmente ajenos a lo que tiene que ver con la aspiración del colectivo, del pueblo, de lo que son los votantes, entonces, de su universo de los votantes. Entonces, sin duda que la clase política ha ido en degradación. Lo hemos visto en distintos escenarios, lo hemos visto en distintos países también, pero en el caso de este país, que es la meca, que es el referente en el presidencialismo, es el referente en lo que es la concepción de la democracia como método organizacional de la sociedad, realmente ahí tenemos un gran desafío, porque por lo menos en el caso del liderazgo que tiene actualmente Estados Unidos, que repercute sobre el presidente de la República, no tenemos el mejor referente como eso. Y mucho se le hizo saber, inclusive, entre las diatribas y los insultos entre uno y otro, y señalamiento entre uno y otro, mucho se le señaló precisamente ahí al presidente Donald Trump, aunque fue como táctica por parte de Biden, pero al final, si extraemos lo que es el afán de ese debate, realmente grafica eso que tú señalas como preocupación, porque se tiene un líder de la nación que sucumbe ante lo coyuntural, que prefiere la especulación al objetivo, que no le importa la difamación y que no dimensiona inclusive la razón de sus posturas como líder de una nación, cuando se le señala, por ejemplo, solo su accionar propio ante el escenario de la pandemia. Entonces, tenemos un presidente ahí que... Sí, Víctor, sí, concluye. Bueno, tenemos un presidente ahí... Sí, no, adelante, Dionisio, adelante. Bueno, lo que quería decir es que, pasando ya a otra pregunta, sí, un sistema que prácticamente ha sido confiable y creíble por todos los norteamericanos, especialmente por las personas que lo utilizan para ejercer su derecho al voto. El presidente Trump sigue insistiendo de que el voto por correo es sinónimo de fraude, e incluso reiteró anoche en 2 ocasiones que unas papeletas de él fueron encontradas en un basurero. ¿Qué opina, apelando a tu conocimiento en la geopolítica y como experto en estos temas?
No, realmente el presidente Donald Trump sabe lo que está haciendo, porque su voto que es duro, ese voto irá a votar ahí contra viento y marea. Ujú. Ahora, el votante que dice, bueno, esta vez sí voy a votar, que es un buen porcentaje, porque como estamos no debemos de ir, entonces ese votante que se expresa, sea ese día o sea con la votación anticipada, realmente ese votante es donde Donald Trump no tiene mayor preponderancia. Muchos sondeos señalan que el 68% de los que votan temprano lo harán en contra del Partido O sea, Republicano. es una Por lo herramienta, tanto, o sea, por es lo una tanto es una herramienta estrategia política de Donald Trump, debidamente. pero también desacredita el sistema. Sí. Sí, no, porque en su afán no importa que se lleve la tradición ni los elementos democráticos. Por eso este señor sobrepasa lo que es el populismo y es un personalismo realmente lo que él tiene instaurado desde la Casa Blanca. Entonces, desde esa concepción de porque bueno, no puedo decir de la concepción de la democracia según Donald Trump, porque ni siquiera tiene una acepción simple de lo que es una democracia. Pero el enfocar hacia el sistema a reclamar, oigan esto, fraude en un país donde nunca se había dimensionado esto y donde lo más cercano a fraude que pudimos tener fue la participación de Rusia en las elecciones frente a Hillary Clinton. Entonces, sobre esa concepción que el presidente Donald Trump esté señalando fraude, no es más que un argumento vano, inocuo y que evidencia nueva vez que no importa la huella que deje sobre el estamento democrático, siempre y cuando le convenga a su persona, él irá de frente con respecto a esto. Así que es lamentable verlo con estos argumentos, porque realmente la mella que se le hace a la democracia, en este caso la estadounidense, es muy, muy acentuada. Víctor, finalmente de mi parte, preguntarte lo siguiente, si tomamos tu análisis de decir que en el histórico de las mediciones de estos debates presidenciales, solo un 1% de la gente que ve el debate cambia de opinión, entonces esa estadística que nos das la conocen los equipos estratégicos de los candidatos también. Entonces, por ende, Sí. asumo que no se preocupan tanto por ganar o perder el debate, porque si solo un 1% de la gente que lo ve cambia de opinión, entiendo que a un mes de las elecciones sus estrategias están orientadas a otros temas. Vemos lo que decía Dionisio, Trump está cuestionando el voto por correo, insinuando un posible fraude, incluso yo voy más allá, para mí Trump y su equipo tienen un plan de torpedear y dinamitar las instituciones estadounidenses, llevar la duda de un posible fraude para que eso termine dirimiéndose en la Suprema Corte, donde él va a colocar una jueza más. Y él ha dicho que él solo va a confiar y aceptar un resultado si él es perdedor, si lo evacúa la Suprema. Y todo esto hace, Víctor, que él se esté llevando de bruces lo que es el estandarte y lo que le ha costado más de 200 años casi a Estados Unidos construir, que es su democracia y su fortaleza institucional. Entonces te Sí. pregunto, si tomamos que él está hablando de fraude, si decimos que él no va a reconocer una derrota como ya lo dijo, que él solo reconoce si gana, que él no reconoce si Sí. pierde, y que solo aceptaría eso si lo evacua el Tribunal Supremo, donde él va a meter una jueza nueva para tener mayoría. Entonces estaríamos pudiendo ver, Víctor, que él y su equipo saben que los números no le dan como el 16, por todo eso que él está construyendo en esa narrativa. Él y su equipo y todas las proyecciones plantean que el escenario será cerrado, como he definido en esta entrevista, y por eso él está enfocado en ese dominio de lo que es el control de la Suprema Corte ante las coyunturas que se han ido dando en las dos vacantes que le han correspondido someter terna. Así que sin duda que lo judicial será una etapa de este proceso electoral, porque con esa actitud que él ha demostrado, que ha sido inclusive rechazado hasta por el principal liderazgo de su propia organización que lo postula, porque no es que él sea republicano como tal, ese planteamiento que él hace de desconocer la expresión de las urnas, lo sitúa precisamente en un contexto
prejudicial ya de plano. Entonces, ahí tendremos que ver cómo en un escenario de pandemia, de recesión económica y de estallido social por lo racial, en donde la ultraderecha, con el tema del nacionalismo y la persecución de personas de color, cómo eso va a repercutir en medio de un contexto de escenario de crisis postelectoral. O sea que aquí las dimensiones con la cual este señor puede estar jugando son verdaderamente inenarrables o que no se hubiesen podido proyectar antes. Insisto, nunca antes en un proceso electoral iban los candidatos con un escenario tan marcado, tan radicalmente definidos, a razón solo de entre un 5 y 8% de indecisos. Y nunca antes habíamos visto a un presidente como candidato de antemano tratando de desconocer o de legitimar las vías naturales del ejercicio de la democracia, porque el ejercicio más noble de la democracia, que es precisamente el proceso electoral, al cual él a todas luces no tiene ganada, pero sí la tiene en un escenario prácticamente de igualdad de empate en esos 270 colegios que se necesitan, que se computan para este proceso electoral. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Víctor Villanueva. Gracias por darnos estos momentos aquí en el Tribunal de la Tarde, estos conocimientos en política internacional. Gracias infinita por tenerte aquí con nosotros y más adelante seguiremos conversando. Sí, por favor, siempre, y saludos a todos ahí, manténganse igual de jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Un placer, hermano. Gracias. Bueno, siempre, señores, suerte. vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, creo que tenemos a Cristian que nos va a analizar el ámbito deportivo. No se muevan, retornamos en breve. La final de la NBA que empieza hoy. Yo soy de empieza LeBron. hoy. ¿Tú eres de LeBron? Claro, todo el tiempo. Bueno, tengo una afinidad con Miami. Vamos a ver. Adelante, señor director.